Otra de las partes que también estudiamos es el mecanismo de enfoque. El mecanismo de enfoque es a lo que a nosotros los fotógrafos se nos traduce como nitidez, en la búsqueda de nitidez en la imagen. Los mecanismos de enfoque están ubicados en el objetivo, ¿sí? Los mecanismos de enfoque funcionan en el objetivo, pero lo estudiamos como una parte independiente, pero forman parte del objetivo. Y básicamente nos vamos a encontrar, dependiendo de, siempre lo digo, marca, modelo, segmento de cámara, con dos formas de trabajar el enfoque. Una forma que es lo que denominamos automática o AF o autofocus, foco automático, y la otra forma que es el foco manual, ¿sí? O MF, manual focus. Los automatismos generalmente están presentes en las cámaras compactas, ¿sí? En las cámaras bridge o intermedias y obviamente también en las cámaras reflex, mirrorless y de medio formato. Sin embargo, los controles manuales de enfoque se van a limitar a ciertos segmentos de cámaras o a tipos de cámaras. En este caso, por ejemplo, los sistemas automáticos de enfoque llegaron con la electrónica, ¿sí? Es decir, nosotros ya podíamos tener enfoques automáticos en cámaras analógicas. Este tipo de cámaras totalmente manuales, totalmente eh, funcionan, no tenían posibilidad de automatismos, de enfoques automáticos. Entonces el enfoque estaba en un anillo, ¿sí? Ubicado en el objetivo, en donde lo que hace es buscar distancias de enfoque y trasladar esa instancia de nitidez al plano focal. El plano focal es donde se forma nuestra imagen, donde estaba nuestra película, actualmente el sensor. Trasladar ese plano de imagen que nosotros logramos nitidez a nuestro plano focal. En este tipo de cámara únicamente de manera manual. Cuando llega la electrónica, ¿sí? Empiezan a aparecer los sistemas de autofocus. Actualmente son muy precisos, muy rápidos y va a variar eso dependiendo del tipo de cámara, del segmento de cámara. Eh, el enfoque automático o AF en este tipo de cámaras que tienen los dos tipos de enfoque, manual o automático, también se puede setear. En este caso se configura desde el cuerpo de la cámara. Hay muchos objetivos que se puede, acá tienen un botoncito en donde se elige AF o MF, dependiendo del tipo de cámara y objetivo que tengamos. En este tipo de cámaras se trabajan desde el cuerpo, entrar a los controles. Eh, el enfoque manual siempre lo vamos a trabajar desde el anillo, ¿sí? Desde el anillo de enfoque. Vamos a ir girando el anillo y a través de nuestro visor o de la pantalla, de alguna manera se nos va a ir traduciendo a nosotros cuando logremos esa nitidez. Ha habido diferentes ayudas de enfoque como microprismas, pantalla dividida en lo que era fotografía analógica, en el tipo de cámaras mecánicas y demás. Los enfoques automáticos empiezan a trabajar con otro tipo de ayudas que pueden ser ayudas visuales y ayudas sonoras también en las pantallas. Se trabaja, por ejemplo, el enfoque automático. Fíjense en relación al disparador, ¿sí? Que es bueno, otra de las partes importantes de la cámara. No es la que hace la fotografía, es donde nosotros presionamos para obtener una fotografía. El disparador tiene lo que se llama medio disparo, ¿sí? En donde si nosotros apretamos a la mitad o un poquito no tan fuerte, ¿sí? El disparador, fíjense cómo trabaja el mecanismo de autofocus, ¿sí? Buscando el enfoque en los distintos planos de la imagen. Trabaja por distancias, ¿sí? Hay un juego en donde se siente la búsqueda de enfoque. ¿Cómo se traduce? Hay veces en que se nos traduce en
un rectangulito que cuando está en foco se pone verde y cuando no está en foco está en rojo. A veces se traduce a avisos sonoros, cuando está en foco nos da un cierto pitido, cuando no está enfocado no y demás. Va a depender de marca, modelo, tipo de cámara. Pero básicamente funcionaría así el autofocus. Cuando vayamos profundizando vamos a ver cómo se puede em, setear, configurar las distintas formas de trabajar el autofocus, los puntos de enfoque y demás que poseen nuestras cámaras, ¿sí? Pero por ahora entender que hay un elemento que se llama el mecanismo de enfoque que está en nuestro objetivo, que lo que hace es llevar nitidez a nuestra imagen, la búsqueda de nitidez en la imagen, y que podemos trabajarlo de forma manual o de forma automática. Hay más elementos, estábamos hablando recién del disparador, ¿sí? El disparador con el medio disparo. Hay unas ciertas truquitos que nosotros por ahí le llamamos, que cuando no tenemos foco manual y queremos hacer correcciones de encuadre, lo logramos manteniendo presionado el disparador. Hay cámaras que trabajan de esa forma, hay cámaras que no, hay cámaras que se pueden configurar para que trabaje así. También ya vamos a profundizar en las distancias de enfoque, ¿sí? Cuando hablemos de objetivos, con distancias mínimas de enfoque. Hay objetivos en que no pueden enfocar muy de cerca, sino que necesitan una distancia mínima para poder hacer foco por la propia construcción del objetivo. Algo que me había olvidado también, que es importante, bueno, por ahí se me van las cosas cuando, en los videos, es el progreso por ahí también ligado a la tecnología en el tema de la pantalla, ¿sí? Hay muchas ya directamente touch relacionadas, por eso me acuerdo ahora, relacionadas con enfoque, en donde nosotros cuando estamos trabajando con la pantalla como visor, ¿sí? Podemos ir, dependiendo de la cámara, la marca, el modelo, podemos ir tocando, ¿sí? En ciertas zonas del encuadre e ir haciendo foco, buscando nitidez en esas zonas. Es decir, el mecanismo de enfoque también va a estar relacionado a nuestro visor, a nuestra pantalla como visor, y de alguna manera ver cómo se va integrando todo, ¿no es cierto? En la clase pasada hablamos de exposición y hablamos del único elemento en la cámara que es el que mide, que es nuestro exposímetro. Por ahí también le denominamos fotómetro, nosotros le denominamos exposímetro. Y justamente el exposímetro tiene que funcionar junto con el mecanismo de visor para indicarnos a nosotros cuando tenemos exposición correcta, sobreexposición o subexposición, ¿sí? Va a depender de la marca y modelo de la cámara. Recuerden los LED, o más 1, más 2, 0, menos 1, menos 2. Pero básicamente es la forma que tiene de traducirnos la cámara qué estamos haciendo, ¿sí? Qué estamos midiendo, qué estamos fotografiando. Por último, como para ir cerrando, podríamos hablar de elementos también que son importantes. Seguimos en el otro video.